explicarlo mejor. Los órganos externos y los órganos internos. Ahorita vamos a ver los órganos externos. Los órganos externos, vamos a saber que también conocido como la vulva, se va a dividir en el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y los bulbos del vestíbulo. Aquí ya está subrayadito. Vamos a empezar con el monte de Venus, que es una eminencia redondeada formada por tejido adiposo. Se encuentra por delante de la sínfisis de Puy, como lo van a ver acá. Está aquí con otro color y está también subrayado con otra placita. También vamos con los labios mayores, que bueno, son pliegues de la piel. Estos van a estar descubriendo todos los demás órganos. Contienen tejido adiposo y vello. También están con glándulas sudoríparas y sebáceas. Los labios menores también son pliegues de la piel. Estos no contienen vello, no tienen tejido adiposo. No tienen muchas glándulas sudoríparas, pero tienen bastantes glándulas sebáceas. Y también tienen sustancias antimicrobianas y proporcionan lubricantes orgánicos. Las relaciones sexuales se encuentran rodeando el vestíbulo de la vagina. Y ahora vamos con el vestíbulo de la vagina. En el vestíbulo de la vagina vamos a notar que tiene tres orificios muy importantes, que son el orificio de la uretra, que está aquí subrayado con amarillo, el orificio vaginal, que es el más grande de todos, y está subrayado aquí con moradito, y las glándulas de Bartolino, que están al lado del orificio vaginal, las cuales están subrayadas con verde. Las glándulas de Bartolino secretan un poco lubricante durante la excitación sexual. Ahora vamos a ir viendo de a poquito más lo que contiene el vestíbulo de la vagina. Comenzamos con el orificio uretral externo, que está localizado a unos 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris y por delante, obviamente, del orificio vaginal, que es de acá. El orificio vaginal, el clítoris, 2 a 3 centímetros, y aquí está el orificio uretral. Al lado de ellos vamos a encontrar dos orificios, que son las terminaciones, las desembocaduras de las glándulas. Estas glándulas son también denominadas las de izquierda. ¿Dónde se encuentra la glándula? Al ladito del orificio, bueno, a los lados, por debajo. Bueno, ahora vamos con el orificio vaginal, que es el más grande de todos, que su aspecto más que todo hace depender del himen, que es un pliegue delgado de membrana de tejido, un pliegue delgado de membrana que rodea este orificio. Se puede romper y puede generar un pequeño sangrado, pero generalmente está en el clítoris. Bueno, es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que el órgano erector de la mujer. Bueno, se encuentra rodeado obviamente por los labios menores, que termina aquí su unión, y estos los revisten. Ese revestimiento, que los rodean y lo tienen ahí, eso se denomina prepucio del clítoris, que es lo que ven acá, de color verdecito. Bueno, los bulbos del vestíbulo, igual se encuentran dentro del vestíbulo, están aquí a los lados del orificio uretral, están en los lados de acá. Estos de acá están unidos al clítoris por las venas, y bueno, estos hacen una función durante las relaciones sexuales, que se llenan de sangre igual que el clítoris y comprimen un poco lo que es el pene mientras no tenemos la relación. Ya, bueno, la otra. La primera, bueno, la mental de imagen. La segunda. Esa. Bien. Ya sus compañeros de eso se lo han entendido bastante bien. El aparato genital femenino lo dividimos en dos. Un aparato genital externo, como yo les comenté, es lo que nosotros vemos, y un aparato genital interno. Cuando hablamos del aparato genital externo, nos vamos a referir a dos pilares fundamentales. Uno, que es el monte de Venus, y dos, que es la vulva. Este es el monte de Venus, ¿no es cierto? ¿Qué es el monte de Venus? Hay abundante tejido célulo adiposo, ¿cierto? Hay un sobrelevantamiento en esa zona. Y ya en la adolescencia, en la pubertad, comienza con la aparición de los
vello público. Y esto tiene una función principal del monte de Venus. ¿Ya? Nos sirve para la amortiguación de armollado durante las relaciones sexuales. Esa es la principal función del monte de Venus. Tiene una forma triangular, ¿ya? Que la parte inferior va a terminar en la parte superior de los labios mayores. ¿Okay? Esa es la parte del monte de Venus. Después, cuando hablamos de la vulva, nos referimos a todo esto. Todo esto es la región vulvar que la componen los labios mayores, labios menores, el clítoris, capuchón del clítoris, el meato uretral, el introito vaginal, el himen, en las mujeres vírgenes. Todo eso conforman la región vulvar. Pero para un mejor entendimiento, vamos a dividir a la vulva en una región labial y una región vestibular. ¿Quiénes conforman la región labial? Labios mayores, labios menores, clítoris y el capuchón del clítoris. Esos conforman la región labial. Labios mayores, labios menores, el clítoris y el capuchón del clítoris. ¿Y cuáles son las características de cada uno de ellos? Uno, los labios mayores. Miren ustedes, ¿dónde nacen los labios mayores? Casi de la parte inferior del monte de Venus. Todos estos son los labios mayores que se encuentran en la parte externa de la región vulvar. ¿Por qué son mayores? Porque son mucho más grandes que los labios menores. ¿Y cuáles son las características de los labios mayores? Que en la cara externa poseen, ¿qué tiene aquí? En cambio, en la cara interna, la que está en relación con los labios menores, poseen solamente glándulas. ¿Y qué tipo de glándulas poseen? Glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Eso en cuanto a los labios mayores. Estamos hablando de la región labial. Cuando hablamos de los labios menores, que son estos, tienen una coloración más rosada, más clara que los labios mayores. También se lo denomina con el nombre de ninfas. Los labios mayores son de origen ectodérmico y los labios menores son de origen endodérmico. ¿Verdad? ¿Y cuál es la característica de los labios menores? Que solamente poseen glándulas sebáceas, no poseen así glándulas sudoríparas como la que tienen los labios mayores. Esa es la gran diferencia de los labios mayores y los menores. ¿Okay? Ahora, algo característico de los labios menores, que en la parte inferior, donde terminan los labios menores a este nivel, ya sus compañeros ven, se encuentran dos glándulas de secreción, que son las glándulas de Bartolino. ¿Ya? Que las glándulas Bartolino cumplen una función muy importante en la vida sexual de la mujer. Cuando existe una estimulación sexual, cuando existe un coloquio, llamamos el coloquio amoroso, cuando se comienza con besos, caricias, la mujer comienza el periodo de excitación. Y al haber excitación, ¿qué va a ocurrir con esta glándula? Van a comenzar a secretar un líquido, ¿no es cierto? Que va a ser la encargada de lubricar el canal vaginal. Porque la vagina no tiene glándula, no posee glándula. El canal vaginal es lubricado por la secreción de las glándulas de Bartolino. ¿Ya? Esa es una de las funciones principales de la glándula de Bartolino. Pero también existen patologías a nivel de la glándula de Bartolino. Han escuchado hablar ustedes de la bartolinitis, que son consecuencias de infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, las clamidias, que pueden provocar una inflamación de la glándula de Bartolino y pueden provocar un acceso
donde la mujer nos llega a la emergencia gritando de dolor, porque tiene como un acceso, como un cuchichi que llamamos vulgarmente en la vagina. Y es bastante doloroso. Mientras no se drena eso, la paciente está bastante dolorida ya, y es un cuadro muy frecuente en nuestro médico. Bien, eso en cuanto a los labios menores, que es parte de la región labial. Otro, ¿qué parte de la región labial es el clítoris? El clítoris lo llamamos que es el órgano eréctil de la mujer. ¿Por qué piensan ustedes que es el órgano eréctil de la mujer? Porque su estructura es parecida a la del pene, porque tiene cortos cavernosos que se llenan de sangre. Tiene seno cavernoso, sí. Y al llenarse de sangre se pone erecto. Es el pene masculino, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a este nivel existen millones de terminaciones nerviosas, que son los que van a provocar la erección en la... Y por último tenemos el capuchón del clítoris, que cumple la función de protección. Va a proteger a ese clítoris de lesiones externas. ¿Ya? Esa la misma ropa puede provocar lesiones a nivel del clítoris y el capuchón del clítoris protege. Eso en cuanto a la región labial. ¿Han entendido? Está claro, ¿no? Labios mayores, labios menores, clítoris y capuchón del clítoris. No hay por dónde se pierda. Ahora vamos a la otra región, que es la región vestibular. ¿Quiénes conforman? La región vestibular es todo esto, jóvenes. Todo lo que está por dentro de los labios menores. ¿Quiénes conforman la región vestibular? Tenemos aquí el meato urinario. ¿Cuánto creen ustedes que mide el meato urinario hasta llegar a la vejiga? ¿Cuánto? 4 centímetros, 3 centímetros. 2.5 centímetros. Es corto la dimensión del meato uretral hasta que llega a la vejiga. Por esa razón que las mujeres son propensas a infecciones. Muy bien. Bien, por debajo del meato uretral tenemos dos glandulitas que son la glándula de ¿quién más conforma la región vestibular? Conforma el introito vaginal o vagina. Y en muchas mujeres, ¿cómo se llaman estas capitas que tienen las mujeres vírgenes? Entonces, la región vestibular está conformada por el meato uretral, glándula de Skene, el introito vaginal o vagina y el himen en el momento. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué la importancia de los conocimientos de la anatomía del aparato genital femenino? Si a ustedes, cuando vayan a ser internados, ya en algún momento le van a decir, vaya a colocar una sonda a esa señora. Si ustedes conocen la anatomía, probablemente la sonda la colocan en la vagina, que es muy común que suceda. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la anatomía del aparato genital femenino. Entonces, ustedes tienen que ubicarse anatómicamente que el meato uretral se encuentra por debajo del clítoris y por encima de la vagina. En el centro se encuentra el meato uretral. En algún momento ustedes van a ir a utilizar una vejiga para colocar una sonda vesical. Bien, todo eso en cuanto al aparato genital femenino externo. Es fácil, ¿no? Llegan a su casa, no le digan y con eso quedan. Bien, ahora sus compañeros van a hablar del aparato genital interno. Van a hablar de la vagina, van a hablar del útero, van a hablar de la trompa de falopio y van a hablar de los ovarios. ¿Okay? Vamos, sí. Órganos internos, como el doctor ya nos dijo, está la vagina, que va a ser un conducto músculo membranoso que mide aproximadamente 7 centímetros y se va a extender de la vulva hacia el útero, donde se va a insertar y nos va a formar el fondo del saco. Podemos
Bueno, dentro de las relaciones anatómicas vamos a tener que se encuentra anteriormente la vejiga, posteriormente vamos a tener al recto y el fondo del saco de Douglas. Dentro de los ligamentos se va a sostener por los ligamentos cardinales o de McEnroe y el músculo elevador del ano. Dentro de sus funciones vamos a tener como órgano excretor del útero, asimismo vamos a tener la excreción de la menstruación, vamos a tener que como órgano de la copulación, que es prácticamente el acto sexual entre el varón y la mujer, y vamos a tener también como una de sus funciones el conducto del parto y la protección de órganos internos de infecciones, el cual la mujer va a tener el pH vaginal, el cual va a cuidar de estas infecciones. Dentro de su irrigación vamos a tener que estar irrigada por la arteria vaginal y va a tener una vascularización del plexo vaginal. La inervación va a estar dada por el plexo hipogástrico y nervio pudendo interno. Vuelvo acá a la vagina. A ver usted, ¿qué es la vagina? Un órgano reproductor femenino Anatómicamente, ¿qué es? en un conducto. La vagina no es más que un conducto, ¿no es cierto? Es un conducto músculo. Bueno, ahora Es un músculo membranoso. Ahí. Ahí. Es un conducto músculo membranoso, ¿cierto? Miren ustedes. Este es el canal vaginal. Es un conducto. ¿Cuánto creen que mide? 7 centímetros. Se dice que mide entre 7 a 8 centímetros. La longitud de la vagina es de acuerdo a la grasa. Dicen la literatura que hay grasas que son más profundas, que pueden llegar inclusive hasta los 10 centímetros de longitud. Como su mismo nombre nos dice, es un conjunto músculo membranoso, ¿no? Que posee una cara anterior, una cara posterior y cara lateral, ¿cierto? El canal vaginal se comunica con el cérvix o ciclo de Tenca, el cuello uterino, parte del cuello uterino, donde nosotros cuando colocamos un espectro vaginal podemos visualizar el cuello y podemos visualizar esta partecita aquí, que es el orificio cervical externo, ¿ya? Y es aquí donde se realiza la toma de muestra para él papa microbial. ¿Ok? Después ya vamos a ver eso. Entonces, la relación de la vagina, dice, ¿no? En la cara anterior está por la vejiga. Muchas veces por esa razón que en cirugía complicada, ginecológica o obstétrica, ya podemos lesionar la vejiga. ¿Por qué? Porque está pegada. A nivel del segmento inferior, la vejiga está pegada. Y en la parte posterior se encuentra en relación con él la región rectal. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos cirugía ginecológica, sobre todo cuando existen fibromas o tumores de cuerpo uterino que tergiversan la anatomía muchas veces. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos lesionar tanto vejiga, podemos lesionar tanto recto como también podemos lesionar el ureter. ¿Ya? Esas son las complicaciones de la cirugía ginecológica humana. Entre sus funciones, ya su compañero dijo, una de las principales funciones de la vagina es para la cópula, ¿no es cierto? Para la relación sexual. Otra, ¿por dónde salen los restos de las menstruaciones? Por el canal vaginal. Y algo importante, nos sirve como canal del parto. Es por el canal vaginal donde va a ser expulsado el feto durante un parto, ¿no es cierto? Esas son las funciones principales del canal vaginal. ¿Ok? Bueno, sí. Bueno, ahora vamos a hablar del útero, que va a ser un órgano filiforme, impar, hueco, que va a medir aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud por 5 a 7 centímetros. Bueno, va a estar situado en la parte profunda de la pelvis, anterior al recto y posterior a la vejiga urinaria.
Dentro de sus relaciones anatómicas vamos a tener anteriormente con la vejiga, posteriormente con el recto, lateralmente va a estar relacionada con los uretes y inferiormente vamos a tener a la vagina. A la vagina, ¿no? Dentro de las partes del útero vamos a tener tres, que es cuerpo o la parte superior del útero, que va a ser esta, la parte del cuerpo, la parte superior. Vamos a tener al istmo, que es la parte donde prácticamente el útero se va a tener como una contracción, y la parte del cérvix, la parte inferior, la cual está conectada con la vagina. Las capas del útero vamos a tener el perimetrio, o va a ser la capa externa, o también llamada serosa, que va a recubrir todo el cuerpo del útero. Vamos a tener el miometrio, o la capa media también llamada, que va a ser una capa muscular, que es la capa más resistente, la cual está formada por músculo liso. Vamos a tener al endometrio, que es la capa interna, que es la capa que va a revestir la cavidad uterina, y esta va a presentar cambios cíclicos por hormona y se va a desprender causando la menstruación. Dentro de los ligamentos uterinos vamos a tener los ligamentos transversos, Ligamento de suspensión del cuerpo uterino. Ligamentos transversos, los ligamentos cardinales o de McEnroe, como les mencioné anteriormente, ligamento uterosacro, redondo y el ligamento ancho. Dentro de la irrigación, vascularización e inervación del útero, vamos a tener que con irrigación va a tener la arteria uterina, que va a ser rama de la ilíaca interna, rama de la ilíaca común, rama de la ilíaca aorta, abdominal. Y dentro de la vascularización vamos a tener la vena ovárica derecha y la vena ovárica izquierda. Y en su inervación vamos a tener que estar inervada por el sistema parasimpático y simpático, que va a ser cerrada por el plexo hipogástrico y pélvico. ¿Me recuerda el útero? Ahí. Dime. Útero, un órgano muy importante para la reproducción femenina. ¿Qué es el útero? El útero se dice que es un órgano hueco, ¿no es cierto? Que tiene la forma de una pera, achatada, invertida. ¿Cierto? El útero, Ahí está. Ahí. el útero, ¿ya? Mide aproximadamente desde el cuello uterino hasta el fondo uterino, aproximadamente 7 centímetros, ¿ya? De una mujer que nunca estuvo embarazada. Pero en aquellas pacientes multíparas, que significa múltiples, que han tenido más de 2 embarazos, ¿ya? Este cuerpo uterino, este útero puede llegar a medir hasta 10 centímetros. ¿Cuánto pesa un útero? 50 a 70 gramos. Y como bien lo dijimos, mide 7 a 8 centímetros más. Anatómicamente está compuesto por un cuerpo y por un cuello uterino. El cuello uterino mide aproximadamente entre 2 a 3 centímetros. Anatómicamente, el útero posee 3 capas. Una capa externa que recubre todo el cuerpo uterino, inclusive a las trompas más la recubre, que es el peritoneo visceral, conocido con el nombre de perimetrio. Es todo lo que recubre el cuerpo uterino. Luego tenemos la capa media o muscular, que es lo que se denomina el miometrio, que es muy importante. El miometrio, cuando existe un embarazo, este miometrio tiene la capacidad de distenderse. ¿Ya? Imagínense que de 7 centímetros un útero grávido a término llega a medir 30 a 31 centímetros y llega a pesar 1 kilo aproximadamente, de los 60 a 70 gramos que pesaba antes de que sea un útero grávido. ¿Cierto? Y por último posee una capa interna, que es la mucosa endometrial.
La mucosa endometrial juega un papel muy importante. La mucosa endometrial tiene una capa superficial, ¿ya? Y tiene una capa más profunda. Cuando existe el periodo menstrual que ocurre cada 28 días, existe una descamación de la capa superficial de la mucosa. Y eso ocurre todos los meses, siempre y cuando necesita una fecundación, necesita un embarazo. Luego de la menstruación, esta capa profunda basal tiene la capacidad de ayudar a la regeneración de esa capa superficial, preparándola para el próximo evento, para el próximo periodo menstrual. Bien, eso en cuanto al cuerpo uterino, al útero. Este es el cuerpo del útero. ¿Ya? Aquí tenemos dos orificios, o ostium uterino que se llama, que comunica al cuerpo uterino con las trompas de Fallope. Bien, luego tenemos el cuello uterino. El cuello uterino, como les dije anteriormente, mide entre 2 a 3 centímetros. La capa media o muscular o miometrio llega más o menos hasta la región ísmica. Luego todo esto después es un tejido colágeno, un tejido más duro, más fuerte que la capa muscular. Lo característico del cuello uterino es que posee un orificio cervical externo que está en comunicación con el canal vaginal. Posee un orificio cervical interno anatómico. Posee un orificio cervical interno histológico. Después les explico por qué histológico y anatómico. El anatómico está en relación con el cuerpo uterino y el histológico se encuentra entre el orificio cervical interno anatómico y el orificio cervical externo. Pero ¿qué es lo característico aquí? Que entre estos dos orificios cervical interno anatómico y histológico se encuentra el istmo. ¿Ya? Istmo. Este istmo, cuando existe un embarazo, ese cuerpo uterino va a ir creciendo, aumentando de tamaño, y de aquí, al nivel del istmo, se va a ir la formación del segmento inferior del cuerpo uterino. En este segmento inferior es donde nosotros hacemos el corte, la histerotomía, cuando vamos a realizar un parto cesáreo. Esa es la importancia del cuello uterino. Entonces, cuando hablamos del cuello uterino, vamos a hablar que tiene un orificio cervical interno anatómico, que está en relación con el cuerpo uterino. Más abajo a 1 centímetro tenemos el orificio cervical interno histológico, y por último el orificio cervical externo, que está en relación con el canal vaginal. Ahora, ¿por qué la importancia? Hablamos del Papa Nicolau, ¿no es cierto? ¿Qué es el Papa Nicolau? ¿Qué me puede decir usted? Es una prueba de tamizaje para la pesquisa precoz del cáncer cervical. ¿Qué hacemos nosotros? Se utiliza una espátula de aire se llama, que es como un palito de picolé. Somos aquí sabemos que es el picolé, ¿ya? Se introduce por el orificio cervical interno, o sea, todo lo que es el cervio uterino se hace un raspado, ¿ya? De toda la zona, y se coloca en el portaobjetos, ¿ya? O sea, se introduce la espátula y se hace de 180 grados, y vamos, toda esa prueba lo vamos a colocar en todo lo que obtengamos en la placa. Luego agarramos un cepillo e introducimos por el orificio cervical externo y llegamos hasta el orificio cervical interno histológico. Por eso se llama histológico. Y hacemos igualmente tomamos parte de esa secreción que existe ahí y lo colocamos en el portaobjetos. Luego lo fijamos con alcohol y cubrimos y lo mandamos al citólogo para que nos dé el resultado.
Esa es la prueba del Papa Nicolau, que es una prueba de tamizaje. No voy a decir, es una prueba de prevención del cáncer. El Papa Nicolau no previene nada. ¿Ya? Solo nos ayuda a la pesquisa más precoz de que existe alguna alteración a nivel de esa célula. Bien. Luego, a este nivel tenemos los cuernos del cuerpo uterino. ¿Qué tiene una función principal los cuernos? Es el marcapaso de las contracciones uterinas. Cuando existe un trabajo de parto, existen contracciones. Y estos cuernos uterinos son los que van a ir marcando el paso de las contracciones uterinas. Tenemos un derecho y un izquierdo. Se dice que el que predomina es el cuerno derecho. Se dice, teóricamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones del cuerpo uterino? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué nos sirve el útero? Embarazo. Primeramente, mensualmente, ocurre una descamación de la mucosa endometrial que va a dar lugar al flujo menstrual. Luego, una de las partes más importantes es que es en el cuerpo uterino donde se va a implantar ¿qué? El blastocisto, el huevo fecundado. Se va a implantar en la parte posterior de la mucosa endometrial. 6 a 7 días después de que ocurre una fecundación, ocurre un embarazo. Se va a implantar. Y este cuerpo uterino va a cobijar durante las 40 semanas a ese huevo fecundado. Esas son las funciones principales del cuerpo uterino. Nos sirve para la descamación, el proceso menstrual, la implantación del blastocisto en la fecundación y para tener a ese feto, a ese embrión, a ese feto ya después las 40 semanas hasta el momento del parto. Esas son las funciones principales del útero. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Voy a explicar un poco lo que ahora es sobre las etapas hormonales de lo que tiene lo que es el sistema reproductivo intestinal. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que recordar que tiene dos fases principalmente, que es la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular se denomina en el proceso del cual se va a preparar el útero en lo que es va a preparar el óvulo preparando lo que es el endometrio con lo que es la hormona folículo estimulante, engrosando el endometrio, así llegando a lo que es a los 14 días, llegando a una fase lútea donde ya tiene el endometrio ya engrosado. Y van preguntando de dónde sale el ciclo menstrual. Usualmente es a partir de los primeros hasta 5 días de esta etapa de la fase menstrual. ¿Okay? ¿Y por qué ocurre lo que es la menstruación? Como dice el doctor, es cuando no hay una fecundación del óvulo. Usualmente esto ocurre ya como no hay una fecundación del óvulo, hay un descenso de lo que son las hormonas del estrógeno y progesterona, y a la vez ese descenso tan pronto se va a activar lo que es la menstruación, la escamación del endometrio, y así es como inicia el ciclo menstrual. ¿Okay? Por eso es la importancia del eje hipofisiario ovárico. ¿Okay? Bueno, siguiendo, aquí como mencionaba, sobre el eje, siguiente. Aquí se puede ver lo que como estaba diciendo, cómo afecta el hipotálamo, activando lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y esa va a estimular lo que es el hipófisis. Para ser exacto, el hipófisis anterior, y va a estimular estas dos hormonas, lo que es la hormona leutinizante y hipoestimulante. ¿No? Estas dos hormonas van a activar a diferentes puntos. Por ejemplo, lo que es la hormona folículo-estimulante va a hacer lo que es la maduración de los folículos, y esto va a proporcionar lo que es aumento del estrógeno, mientras que la hormona leutinizante va a hacer la activación de la ovulación, los cuales, por supuesto, como he mencionado antes, bien puede ser proporcionar un embarazo o ver la menstruación. En este caso, ¿ok? Con esto, o combinado con eso, lo que es estas tres hormonas que son principalmente, por eso menciono lo que es el eje hipófisis hipotalámico ovárico,
las dos hormonas que mencioné previamente y el estrógeno son lo que va a dar las características principales de la mujer, lo que es en los sexuales y secundarios, pero secundario como otros podría ser lo que es la formación del tejido óseo, por ejemplo, porque no solamente en el acto reproductivo y sexual, ¿ok? Fíjate. Ok, aquí vamos a estar, aquí, voy a hablar de los ovarios directamente, así que vamos a enfocar. Ok, lo que aquí estoy explicando son los anexos de lo que es el aparato reproductivo femenino. Nuevamente voy a explicar lo que son los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son un par de gónadas, ¿ok? Los cuales están localizados en la cavidad pélvica, ¿ok? Los cuales tienen un tamaño de aproximadamente 3 centímetros, se dice que tienen una forma almendrada, que contiene más de unos 400.000 óvulos, pero claro, esos son óvulos inmaduros que no han pasado a la maduración y se cuelgan. Folículos primordiales. Exacto, ¿no? bueno, sí, folículos primordiales que no han formado la ovulación, en los cuales que una mujer va a tener aproximadamente toda su vida de forma madura de unos 400 a 500 óvulos, ¿ok? Ok, la producción principalmente de los ovarios son los gametos femeninos, también conocidos como óvulos, ¿no? Pero como había mencionado antes, los ovarios tienen una producción mixta, pero mixta, porque no solamente se va a encargar de lo que es el acto reproductivo, también se va a promover otras hormonas, como es las dos hormonas principales de las mujeres, que son el estrógeno y la progesterona, ¿no? Estas hormonas sexuales son principalmente, como mencioné, estrógeno y progesterona. Ok, también voy a hablar de cómo es la característica física de los ovarios. Ok, hay una diferenciación. Primeramente, es diferente el ovario de una niña que de una mujer adulta. Primeramente, caracterizando lo que es el ovario de una mujer adulta, se dice que tiene un tono rosado, mientras que una niña tiene un tono de un rosado más claro. ¿Ok? Siendo más pálido. Como pueden ver. Siguiente. A ver, también, la función del ovario, como mencioné, tiene que ser lo que cada 28 días va a formar lo que son los folículos maduros, van a abrirse al exterior. Ok, ok, siguiente. Ok, aquí, ¿cómo se va a unir lo que es este ovario con la zona trapalopio, también conocido como cuernos? Ese nombre, en este caso, se van a unir a través de estas porciones, lo que es primeramente con la porción del intramural, se va a unir con lo que es el cuerpo del útero, luego continuando con esto, el istmo, con la ampolla y justamente con las fibrillas. Las fibrillas también conocidas como son unos cuernos, los cuales van a recibir, no me acuerdo exactamente cómo se llama, tiene un nombre diferente también, los cuales van a recibir el óvulo para así pasar en todo la trompa de Falopio. ¿Siguiente? Ok, como he mencionado, estos son las funciones del ovario y sus hormonas que van a actuar generalmente. El estrógeno va a hacer una actuación general, va a afectar también en el útero, la progesterona puede afectar principalmente lo que son las glándulas mamarias y también el útero. Ok, la forma de fijación, nuevamente, ¿cómo se fija lo que es este órgano? Vamos a ver. Antes había mencionado que tiene una forma ovoide, que tiene aproximadamente unos 3 a 5 centímetros de longitud, los cuales están ligados por los ligamentos del bulbo ovárico, ligamento del útero ovárico, el ligamento del tubo ovárico y el mesovárico. Ok, sus irrigaciones están principalmente dado por la aorta abdominal y luego estando por la aorta de irrigación por la arteria ovárica y siguiendo así. Ok, vamos a hablar un poco de la histología también de lo que es de las trompas de Falopio. Nuevamente, las diferentes porciones. Aquí tenemos lo que
en la zona de las librillas tenemos un aumento de lo que es de estos tejidos, y a diferencia de lo que es en el istmo, se puede ver que hay un aumento muscular, ¿no? Siguiente. Ok, como terminando, ¿cómo afectan lo que son estas hormonas, incluso en lo que son las glándulas mamarias, primeramente? ¿Cuáles son las hormonas que usualmente que estimulan? Tenemos lo que es la oxitocina, tenemos la progesterona. La oxitocina, también conocida como la hormona de inyección, los cuales se van a encargar de inyectar lo que es la leche, primeramente, ya que justamente en el parto va a haber lo que es un aumento de esta hormona, combinado con lo que es la hormona de la prolactina, los cuales van a estimular también lo que es a los sacos alveolares para la producción de leche. Okay, aquí un poco de la morfología de las glándulas mamarias que se encuentran en la pared lateral o del tórax, que tiene diferentes caras, porque tiene lo que es la posterior, anterior, también lo que tiene forma la aureola y también conformado por el pezón. Bueno, hablamos anteriormente del cuerpo uterino, ¿cierto? Y parte del aparato genital femenino interno, tenemos la trompa falopia y los ovarios. Ya su compañera habló bastante sobre eso, pero vamos a hablar, primeramente vamos a hablar de la trompa falopia. Estas trompas falopia son el número de dos, una derecha y una izquierda. Y en cada trompa está pegado el ovario. ¿Qué son las trompas falopia? Las trompas falopia no son más que un oviducto. ¿Ya? Que tiene 3-4 porciones principales. Esta parte que está pegada al cuerpo uterino es la región intramural. Mide más o menos 1 centímetro. Pero ¿qué es lo característico de esta región intramural? Que la luz de ese oviducto es de 1 milímetro. ¿Qué significa 1 milímetro? El espesor de 1 metro. Y es por ahí por donde ingresan los espermatozoides. Luego tenemos una región ísmica o istmo. No es lo mismo este istmo que el istmo que tenemos a nivel de cuello uterino. Esto es de una longitud mayor. La luz, esta luz, ya es de 2 a 3 milímetros. Luego tenemos la región ampular o ampolla de la trompa falopia, donde la luz es de 3 a 4 milímetros. Y por último tenemos las fimbrias, que tienen una función especial en la vida sexual de la mujer. Estas fimbrias son las encargadas de captar, de aspirar a ese óvulo. Cuando explota un folículo de Graf y sale el óvulo, estas fimbrias se encargan de aspirar ese óvulo y llevarlo hasta la región ampular de la trompa. Entonces, ¿cuál sería la función de la trompa falopia? Sirve como camino para el ingreso de los espermatozoides del óvulo en la trompa falopia en la región ocular. Cuando se une un espermatozoide con un óvulo, ¿qué sucede? Ocurre la fecundación. Luego existe una división celular, que lo vamos a ver en la próxima clase, en 2 células, 4 células, 8 células, hasta que llega a mórula, después 16, 32, hasta que llega a blastocisto, y por último, la implantación del blastocisto en la mucosa umbilical del cuerpo uterino. Entonces, esas son las funciones principales de las trompas de falopia. Ahora tenemos los ovarios, su compañero dijo, son el número de 2, uno derecho e izquierdo, vienen de 3 a 4 centímetros aproximadamente, tienen un color
grisáceo, rojizo grisáceo en las mujeres adultas, ¿ya? Posee un número de cantidad de folículos primordiales, que estos folículos primordiales van a madurar a folículos maduros, luego se van a convertir en folículos de Degrad. Ese folículo de Degrad va a explotar y va a dar lugar a la expulsión del óvulo. El óvulo, que anatómicamente posee una corona radiada, la capa superficial, o cúmulos o polos que han enseñado. Posee una zona pelúcida. Puede ser un citoplasma y un nudo. ¿Qué pasa entonces aquí? Cuando ingresan en una relación sexual, ingresan un momento de 2-3 ml de espermatozoides. Y en esos 3 ml de espermatozoides existen millones de espermatozoides. Ingresan por el canal vaginal, llegan a la región del cuello uterino, ¿ya? Hacen un alto, se preparan, en el cuello uterino existe un moco cervical que protege del ingreso de bacterias de afuera hacia adentro. Pero cuando la mujer está ovulando, este moco cervical se vuelve más flexible y permite el ingreso de los espermatozoides que están preparados. Estos migran hacia el cuerpo uterino y por último ingresan por el óseo de la trompa de falopio y van hacia la región ocular de la trompa de falopio, donde se encuentra el óvulo, y ocurre la fecundación. ¿Cómo ocurre la fecundación? Vienen los espermatozoides y se encuentran con la corona radial. Uno de ellos puede ingresa hasta la zona pelúcida, y al ingresar el espermatozoide en la zona pelúcida hay una reacción acrosómica del óvulo que evita que ingresen más espermatozoides. Y ahí va a ocurrir la fecundación, división celular, migración e implantación en la mucosa endometrial del cuerpo. Ahora, los ovarios. Los ovarios, número de 2, 3 a 5 centímetros, 4 centímetros, color rojo grisáceo, ¿ya? Que poseen cientos de folículos primordiales que se van a madurar y va a explotar ese folículo y va a dar lugar al óvulo, ¿cierto? Ese óvulo va a juntarse con el esperma y va a dar la fecundación. ¿Y cuáles serán las funciones principales del ovario? Nosotros hemos hablado de 3 tipos de funciones. Una función generativa. ¿En qué consiste la función generativa? Por la producción de hormonas, estrógeno y progesterona, va a ayudar a la maduración de todos los folículos primordiales. Se van a madurar hasta que se convierte en folículo de Degrad y explota y sale el óvulo. Esa es una de las principales funciones de los ovarios, generativa. ¿Ya? Luego tenemos una función somática, que también por los estrógenos y progesterona va a nutrir hormonalmente a todo el aparato genital femenino. Me refiero a la vulva, me refiero al útero, a las trompas. ¿Ya? Es por eso que la mucosa vaginal, ¿ya? Si no fuera por la función hormonal de los ovarios, hubiera una sequedad en el canal vaginal. No hubiera esa lubricación del canal vaginal. Existiría lo que llamamos la craurosis vulvar, que es la sequedad de la mucosa vaginal, especialmente aquellas mujeres que ya son menopáusicas. ¿Por qué? Porque ya no hay función hormonal. Entonces, los ovarios nutren a todo el aparato genital femenino. Y por último, una función, la segunda es la función vegetativa, la de nutrición. Y la tercera es la función somática. La función somática es que los ovarios dan la
femenidad a todo el cuerpo de la mujer. Y por eso la mujer, la piel es diferente, la voz es muy diferente a la del varón, por la acción de los estrógenos y progesterona que tienen los ovarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí?